asustar a la gente. Cuando uno quiere asustar a la gente de displasias esqueléticas y va a los libros, no consigue gran cosa en los libros, no hay mucha experiencia. Yo les puedo decir que para hablar de displasias esqueléticas y más o menos entenderlas, hay que primero hacer una buena semiología, hay que saber qué es lo que hay que buscar, saber cuáles son las alteraciones que pueden tener los huesos, y después que las ubicaste y las identificaste, entonces trata de ponerle un nombre. Por ejemplo, si viste que está la diáfisis alterada y el cráneo alterado, entonces eso es una displasia cráneo-diaficiaria, y hay listas, se llaman unas tablas de Sprit, donde tú buscas, mire, las cráneo-diaficiarias son otras. Las displasias de huesos densos, porque te parece que estás demasiado blanco. Las displasias de huesos fracturados. Entonces tú lo que tienes que es buscar el signo ecográfico y la tabla te va a decir cuáles son las displasias que tienen ese signo que tú conseguiste. Esta charla de hoy, la primera, se trata de ver qué es lo que le vamos a ver a los huesos sin llegar realmente a un diagnóstico, sino qué es lo que hay que mirar. En pantalla tenemos un bebé con una... Oye, no me da el señalador. Aquí lo tengo. Un bebé con una tendencia a la cabeza trifoliada o en caso de trébol. Oye, ¿no? Ok. ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia de las displasias esqueléticas no es muy frecuente. La facilidad ecográfica de verlas es más o menos alrededor de las 20 semanas, donde hay mucho líquido amniótico. Y hay que procurar ver no solamente los huesos, bajándole la PRF, sino ver los contornos, ver si la piel está armónica, si la piel está arrugada o no. El líquido amniótico aumentado de demás es un indicador de peligro. Por lo general coincide con problemas de desproporciones tóraco-abdominales. Ok. ¿Cómo se clasifican las displasias esqueléticas? Primero se clasificaban clínicamente y hoy en día se consideran que son 32 grandes grupos, donde de acuerdo a la parte del hueso que esté alterada, ellos le ponen el nombre. Si son las puntas de los huesos, es decir, las epífisis, las que están alteradas, están muy anchas, están muy puntiagudas, están microfracturadas, por ejemplo, entonces llaman displasias epifisiarias. Si es en la unión entre la diáfisis y la epífisis, que es más o menos por aquí, la que está alterada, entonces se llaman displasias metafisiarias. Si están las epífisis y las epimetafisiarias, o pueden ser diaficiarias, como esta que tiene una diáfisis doblada en boomerang. Si los huesos son densos o son muy transparentes, también son otro de los 32 grupos. Si son frágiles y se fracturan, también las displasias que se fracturan. Si la distancia de punta a punta es menor, es porque el hueso se fracturó y está mal consolidado, por eso mide menos, o no creció lo que tenía que crecer, o creció y se dobló. Entonces, esos huesos cortos también hay que evaluarlos. Si los huesos están angulados, fracturados, tienen que ver con esos 32 grupos. Todo lo que tenga que ver con vértebras se llama espondilar. Si tú ves que las vértebras, en lugar de ser cuadradas, son poligonales, son trapezoidales, tienen muescas arriba, abajo, en la cara anterior, entonces tú dices que tienen unas muescas espondilares. Si son muy flaquitos, muy planitos las vértebras, entonces hablas de platispondilia. Solamente da platispondilia una displasia esquelética, aunque hay cerca de 25 displasias esqueléticas que dan platispondilia. Cuando tú ves que el grosor del disco intervertebral es casi igual que el grosor de la altura de la vértebra, tienes platispondilia. Una columna que parece demasiado corta, braquirraquia, también tienen connotaciones de displasias esqueléticas. El cráneo nos interesa el grosor, si hay grosores aumentados en la parte frontal, supraciliares, o si por el contrario son muy delgados. La facilidad de ver el contenido craneano significa de que la calidad del hueso no impide que el sonido entre a la cabeza adentro y por eso lo ves fácilmente. Los problemas claviculares también, entonces tú puedes hablar de displasias cleidocranianas, cleidotorácicas, cleidovertebrales, de acuerdo a cómo vayas consiguiendo el segmento alterado. Puedes hablar también de espondilocostales, costocranianas, rotulianas, puedes hablar de un síndrome uña rótula. O sea, de acuerdo a cómo veas los sitios que están, tú le pones tú mismo el apellido, el nombre y vas a las tablas. Es la única forma de inicio de entrarse a estas displasias esqueléticas. Pero tienes que hacer una buena semiología. Si no la haces, no tienes vida. Por ejemplo,
Cuando examinamos la pierna, la tibia y el peroné tienen que estar más o menos a la misma altura, ¿ves? Cuando consigues que el peroné es más largo que la tibia, esa displasia va a hacer que la pierna se angule porque la tibia es más corta. Entonces, esa enfermedad se va a repetir con un carácter genético. Eso es un acortamiento de tibia, va a significar que la pierna es inestable, ese niño nunca se va a poder parar, y en algunos hospitales del mundo tener una hipoplasia tibial con una pierna inestable que no se camina, muchas veces lo que termina es en amputación y en piernas artificiales. Entonces, estar viendo uno la responsabilidad de tener que ver una tibia más corta y saber que eso va a terminar en una amputación y en piernas artificiales es de terror. Asomar esa posibilidad a alguien que vino a ver de repente la carita del feto o el sexo, a ver si era varón. Te dice, dígame si es varón o es hembra, y le digo, bueno, sí es varón, pero tenemos otro problemita. Entonces, esto es una consulta donde la parte social del ecograma es preferible dejarlo de lado. Es una consulta de mucho rigor, una consulta de mucha responsabilidad, de mucho temor, y se agradece a los familiares que no hagan muchas preguntas y que uno les explica al final, pues, en esto de medir huesos y las relaciones con los huesos. En la imagen que estamos viendo, este bebé está boca arriba, las piernitas están hacia arriba como si le estuviéramos cambiando el pañal, pero las piernas se cruzan más hacia allá, es decir, se hiperextienden, ¿ves? Se hiperextienden. Esa lacidad articular, donde la punta del fémur no está alineada con la punta de la tibia, es muy típico de una enfermedad que se llama síndrome de Larsen con hiperelasticidad articular. Lo puede dar otra que se llama Leigh-Malesky. Pero lo que me interesa ecográficamente es estos grandes cruces, angulaciones como en navaja de las piernas, y que las puntas, las epífisis, no estén frente a frente. Eso me pone en alerta de que son displasias esqueléticas que se van a repetir. La parte del miembro que lo une al cuerpo se llama la raíz del miembro. Es decir, eso correspondería a los fémures y a los húmeros. Cualquier acortamiento de húmero o fémur se llama rizomelia. Si la parte que está corta es entre codo y muñeca o entre rodilla y tobillo, se llaman mesomelias. Si lo que está corto, aunque tenga forma normal, son manos o pies, se llaman acromelias. Si el hueso está doblado como un boomerang justo en la mitad, el doblón hace dos hemihuesos iguales, y el doblón es de más de 15 grados, se llama campomelia. Si el hueso está torcido como quien exprime una toalla, está torcido sobre su eje, se llama una diastromelia. Si los tres segmentos están cortos, se llama micromelia. Si apenas es un segmento, el rizo o el meso, el que está corto, se llama focomelia. Esto se los asomo porque cuando vemos unos miembros pegaditos aquí como que si fueran brazos de foca, dicen, ah, sí, es una focomelia porque tiene los brazos como una foca. No, no sea bruto. Uy, qué bruto eres, no vas a tener paciente nunca. Una focomelia es un acortamiento de un segmento con el resto del miembro normal. Es una rizomelia importante con lo demás normal, o una mesomelia con lo demás normal. Cuando todos los segmentos están acortados, como los brazos de una foca, se llama micromelia. Si la micromelia se acompaña del labio hendido, el muchachito tiene buen pronóstico. Pero cuando tenemos tetramicromelias con el labio normal, ese muchachito se va a morir. Es decir, que la rizomelia es un indicador de peligro cuando es de los 4 miembros y cuando es sin labio hendido. Un miembro puede estar amputado a mitad de camino y se llama hemimelia transversa, o puedes tener el miembro amputado a la mitad por el lado cubital o por el lado radial. Las hemimelias transversas requieren que en la punta haya deditos pequeños microdactiles, pero si la amputación es total, eso es una banda amniótica. Entonces, cuando veas un miembro que está amputado, tienes que mirar a ver si tienes esbozos de deditos aquí, porque esa es la hemimelia transversa y esa puede repetir. Si es una banda amniótica, no repite. A la columna le vamos a ver la altura de las vértebras, el ángulo que forma la columna lumbosacra, porque si es un ángulo muy pronunciado, el niño va a andar con el pompi brincón, el pompi hacia arriba, así. Y esos niños con esa gran lordosis lumbosacra tienen un indicador mayor de que se trata de una condroplasia, o los niños enanos de los circos. La platispondilia puede no ser de toda la columna, sino ser focal, nada más en determinados segmentos, en la columna cervical, en la torácica. Y entonces se llama platispondilia de Desbuquois, y es también una displasia esquelética. O es toda la columna platispondílica, y las mayores platispondílicas la da una displasia que se llama tanatofórica, que quiere decir que el niño se va a morir.
Acuérdense que eran dos niños gemelos, uno se llamaba Thanos y otro Somnos. Los dos están con los ojos cerrados. Somnos duerme y Thanos está muerto. De ahí vienen las pruebas tanatofóricas, que si respiró el pulmón, no respiró. Y tanatofórico significa capacidad de producir la muerte. Estos niños con la displasia tanatofórica, que es la displasia esquelética letal más frecuente, se caracterizan por una platispondilia muy severa. Entonces, viendo la columna, y si de paso leemos una sifosis torácica, oye, eso es una tanatofórica, este niño se va a morir al nacer. La forma del cráneo también, si es puntiagudo hacia arriba, o si yo no logro tener un ecomedio, o los dos semicráneos son asimétricos, en los plagiocéfalos, en los turricéfalos, en los acrocéfalos. Eso también hay que mirarlo, porque los acrocefalias cursan con dedos pegados, en los 5 grandes grupos, que son el Pfeiffer, Saetre-Chotzen, el Apper, el Cruzón, entre otros, y el Carpenter también. Cuidado con el Pfeiffer, que es un bebé que tiene la cabeza puntiaguda, los dedos pegados y los pulgares muy gordos. Oye, qué pulgares tan gordos, y no chupaba dedo. Tienes un Pfeiffer. La forma del cráneo, el grosor del cráneo también es muy difícil de verlo, pero hay displasias esqueléticas, problemas esqueléticos que tienen que ver con cuero cabelludo y falta de dedos, un síndrome de Adams-Oliver. La aplasia cutis universal es letal y es una de las cosas más difíciles de diagnosticar. La simetría de los huesos. Tienen que ser de igual longitud los fémures, los húmeros, y se aceptan como, son aceptables diferencias de hasta medio centímetro, 2, 3, 4 milímetros, pero ya una diferencia, oye, este fémur mide 44, el otro mide 35, no, ahí hay una rizomelia, hay algo anormal. La asimetría de los huesos es diagnóstica también, sobre todo si las puntas de los huesos están como microfracturadas, que es una displasia que se llama de Conradi-Hunnermann, o condrodisplasia puntata también. Pero si los fémures son asimétricos y no hay microfracturas en las puntas, entonces se llama un síndrome hidroletal, que cursa con hidráneos y la parte letal ya sabe usted lo que significa. Si usted es un ecografista monofemorólogo, es decir, que nada más mide un solo fémur, pues no se va a dar cuenta de que tiene un sirénido. Y usted sabe que es maluco tener un sirénido, ¿no? Y usted con su fémur muy bien medido y nada más media uno, si es que nada más tiene uno solo. El bruto es usted es el mismo que se sepulta. ¿Quién lo manda, pues? Venga para los congresos. Está por ahí paseando, puro. Venga para acá para que vea cómo es. La desproporción cráneo-fémur. Esto es muy importante en displasias esqueléticas. El bebé tiene 28 semanas, la cabeza mide 34 y el fémur mide 22. Oye, la cabeza más grande que lo esperado y al mismo tiempo el fémur más pequeño que lo esperado. ¿Y cómo hago para saber la edad gestacional? ¿0 mata 0, un promedio ahí? No, hermano. Las cosas que dan cabeza mayor y fémur al mismo tiempo son las acondroplasias y los hijos de madres hipotiroideas severas. Entonces no sea usted hipotiroideo de estar sumando y sacando promedio para ver qué edad gestacional le va a asignar. Piense, tenga malicia. El ángulo que forman el fémur con la tibia y el peroné es un ángulo de aproximadamente 15 grados. Cuando estos ángulos se pierden, se abren mucho, hablamos de lasitud articular también, o ángulos muy cerrados que no permiten que las piernas se estiren, nos hablan de pterygium múltiples, problemas donde la piel no deja estirar la pierna y la tiene pegada, pues, el tobillo a la nalga. Entonces, esa persistencia de esos ángulos cerrados muy abiertos también nos abren en malicia. La longitud del pie al talón, hasta el artejo más grande, nos sirve para el índice de Johnson, que ayer lo vimos, y acuérdense que los niños más patones, una de dos, o el pie es normal y se ve patón porque la pierna es corta, una alerta, o el niño tiene un pie más largo por un síndrome que se llama Emulibrey, que tiene que afectar al músculo, al hígado, al ojo y al cerebro, y esos niños que se ven patones pueden tener un problema de piel, que si usted lo aprieta se le hace una gran bula y el niño se muere por una epidermólisis bulosa. Entonces, mucho cuidado con los niñitos patones, que realmente pueden ser de patologías importantes. En cualquier momento del embarazo, el fémur sobre el pie debe ser 99%. Relaciones por debajo de eso nos hablan de que el pie está más grande. La tibia sobre el DBP es 60%, peroné sobre el DBP 55%. Variaciones de eso nos van a hablar de patología de cualquiera de los dos números, o de la tibia o del DBP, y que deben estar en alertas. Relación DBP húmero, 32%, radiocúbito 88%. Este radiocúbito es muy interesante,
Porque cuando la radiocubital, el radio siempre es el más cortico, cuando la radiocubital está por debajo del 70% tenemos una hipoplasia radial. Y hay dos tipos de hipoplasia radiales. Las que no tienen pulgar, no tiene radio, le falta la antena, pero si tienes una hipoplasia radial y sí tiene pulgar, ese bebé no tiene plaquetas, en un síndrome que se llama trombocitopenia aplasia de radio. Entonces, ver una desproporción radiocubital, hay que ir al pulgar, falta, es muy importante. Y si hay pulgar, cuidado con las plaquetas y las trombocitopenias neonatales. La distancia de los interorbitarios. Entre las cuencas debe existir un espacio suficiente para una tercera cuenca. Este tamaño de esa tercera cuenca, es decir, el interorbitario interno tiene que ser un tercio de los externos. Y la suma del externo más el interno tiene que ser igual al DBP. Si se divide el transverso del cerebelo entre el DBP, tiene que darte en cualquier momento 57%. El transverso del cerebelo entre la circunferencia cefálica, el 15%. Si se te salen de esos números, tienes que pensar en microcefalia, tienes que pensar en hipoplasia del cerebelo, tienes que pensar en la hipoplasia del cerebelo de un Down, por ejemplo. O en una telosteogénesis, que es un hueso que no se forma al extremo distal y los huesos parecen unos puñales, arriba bien formados y abajo puntiagudos. Entonces, esos atelosteogénesis cursan con hipoplasia cerebelosa también, y es importante. La proporción cardiotorácica nos habla o de que el corazón es grande o que el tórax es pequeño y no ha crecido. Y en cuanto a costillas nos interesa mucho. Si las costillas no llegan de la columna hacia adelante, hacia el esternón, tenemos costillas cortas y todos esos niños tienen polidactilia. Las sindactilias o los plieguesimios los plieguesimios no son nada más del Down. Hay muchos, unos 11 síndromes que tienen plieguesimios y que no tienen nada que ver con Down. Las sindactilias son importantes. La 3-4 ayer la habíamos visto como la triploidía, pero acuérdense que no hay ningún triploidío que llegue vivo, que aquel que tenía la placenta molar y el feto vivo cabezón. ¿Se acuerdan? 69 cromosomas. Esta es una sindactilia 3-4 vivo. Estos fetos con sindactilia tienen que ser revisados en la cabeza a ver si tienen la acrocefalia. Los pulgares cortos cabezones son muy del Pallister Hall, una enfermedad también esquelética. La polidactilia puede ser por los dos lados. Puede ser por el meñique y se llama posaxial, o por el pulgar y se llama preaxial. Para yo acordarme de cuál es cuál, yo digo que como el pulgar es el dedo principal, entonces a él le toca la preaxial. Y como el meñique no importa, esa es la posaxial. Posaxial por el meñique, preaxial por el pulgar, que es el principal. Y ya me acordé. Entonces esta es una polidactilia posaxial. Hay que mirar los cantos de las manos a ver si tienen los deditos pegaditos, pequeñitos. El índice de Benacerraf mencionado ayer tiene valor para el diagnóstico de Down. Es la relación numérica entre la falange media del meñique entre la falange media del anular. La microdactilia puede ser adquirida o no por las bandas amnióticas. Y aquí una manito agarrándole la mano al cirujano en cirugía fetal. Eso es para nosotros todavía la guerra de las galaxias. Volvamos a la realidad. Cuando tenemos una desproporción cráneo-cara, tenemos una displasia esquelética. El sistema como se osifica el cráneo es diferente a como se osifican la base del cráneo y la cara. La de arriba es por lajas y la de la cara y la base del cráneo por columnas condrocitarias. Para que la osificación ocurra, se necesita que actúen unos factores, entre los que más importantes hay uno que se llama factor de crecimiento de fibroblastos. Y el factor 3 tiene que ver con las osificaciones. Eso es una larga cadena de aminoácidos y cuando en el número 168 se sustituye una alanina por una glicina, ya el factor de crecimiento no sirve para nada y se te produce una condroplasia o una desproporción cráneo-cara. Eso puede traer como consecuencia que las caras son muy pequeñas y que los foramen magnos son muy pequeños y estrangulan a la columna y producen hidrocefalia también. Entonces es importante ver la proporción cráneo-cara, frente-cara, ver cómo está el puente nasal, son datos importantes a la hora de tener malicia y decir hay una displasia esquelética. Una mano que termina siempre así, que no termina ni de abrir ni de cerrar, ecográficamente también. Doctor, me bostezaste, quiere decir que voy más rápido. Miren esta desproporción, este puente nasal bastante pronunciado, este es acondroplásico y negro, lo castigó Dios y el diablo, porque Dios castiga una sola vez. ¿Sí? En el Pfeiffer tenemos también una acrocefalia, pero tenemos los pulgares muy gordos. Miren esos grandes pulgares.
Estos son pulgares de Pfeiffer, ¿ve? Con acrocefalia, frente notoria, ¿ve? El puente nasal muy importante. Acrocefalia sin dactilia, con pulgar gordo. Miren, eso es típico del Pfeiffer. Dedos gordos. La asimetría de cráneo, usted ve una gente que tiene el lado derecho de la cara distinto al lado izquierdo y la cabeza un poco puntiaguda, eso no hay otra cosa que el Saetre-Chotzen. El Saetre-Chotzen es una de las displasias esqueléticas más frecuentes en el mundo. Y se descubren si usted comienza a verle el lado derecho a la gente y al lado izquierdo. El lado derecho capitalista, el lado izquierdo comunista. Por supuesto que el comunista es el lado malo. Cruzón, unas narices así, en pico del oro, con unos mentones muy prominentes y braquisindactilias, dedos pegados, asimetría de todos los dedos. Eso es un cruzón. Las ectrodactilias o manos abortadas o en pinza, ¿ves? Manos en pinza, familias enteras, familiares, ¿eh? Eso también existe, ¿eh? Ectrodactilia. Puede haber ectrosindactilia también, donde parte de la pinza tiene dedos pegados. Eso hay que buscarlo y mirarlo. La sinuosidad vertebral, las muescas vertebrales, cuidado con las muescas vertebrales. Toda muesca vertebral es una displasia esquelética y dependiendo si es atrás, de lado, de frente, arriba, es que va el diagnóstico del tipo de displasia esquelética. Platispondilias. La gran productora de platispondilias, la tanatofórica. Cifosis muy severas, displasia metatrópica, va cambiando con el tiempo. Rizos mesomelias, toras en embudo, desproporciones de toras y abdomen, toras planos completamente, esos son también displasias esqueléticas. Rizomelias muy severas, con polidactilias posaxiales, tienes el síndrome de Ehlers-Van-Creveld y tienes el síndrome de costillas cortas polidactilia. Pero el nombre no importa, lo que me interesa es que te acuerdes que la rizomelia con polidactilia es mala, que los toras desproporcionados con el abdomen y polidactilia son malas, son displasias esqueléticas. La longitud costal, unas costillas que vienen de la columna y no llegan adelante, también son malas. Costillas cortas polidactilia, 4 formas, 4 tipos hay de esto, todas se mueren. La longitud clavicular es igual al número de semanas más 2. La del esternón tiene que ser igual a la de las clavículas. El edema con micromelia es muy de acondrogénesis. Las malas osificaciones de columna, que no logres ver un vértebra diferenciada de la otra, y una mala osificación de cráneo, eso es acondrogénesis. Las fracturas las dan, la osteogénesis imperfecta y la acondrogénesis. La acondrogénesis, una micromelia, pueden tener sexo reverso. Es decir, el feto tú lo ves hembra y te sale cariotipo XY. Y le haces autopsia y tienen útero y ovario y todo. Sexo reverso se llama eso. Los huesos angulados son los rasgos campomélicos. Huesos angulados hacia adelante, como este otro palato digital, ¿ves? Los huesos están angulados, las tibias apuntan hacia uno, no están angulados a los cowboys, sino hacia ti, hacia adelante. El polidranio puede traducir problemas de la vía aérea, problemas de la parte ósea de la tráquea. Pueden terminar en traqueotomía permanente, en niños de estar asfixiándose. Hay displasias esqueléticas donde el niño va a nacer con un problema de la permeabilidad de la vía aérea y tienes que prepararte. Esto hace grandes rasgos. ¿Qué nos interesa? Ver si el hueso mide menos, si está doblado, si está torcido, si está fracturado, si hay una desproporción entre tórax y abdomen, la forma de la cabeza, si logro ver muy bien lo que está dentro, la altura de las vértebras, los ángulos lumbosacros, si las piernas están dobladas, si están metidas. Eso es lo que hay que buscar en líneas generales. Longitud, forma del hueso, si están las diáfisis, las epífisis, la osificación del cráneo y la columna y el polidráneos. El polidráneos. Hay displasias esqueléticas que si no hay polidráneos, no es la displasia esquelética. Como hemos pasado una serie de imágenes tanatofílicas, vamos a tirar una imagencita de placer y de tranquilidad para la charla que sigue, que es de terror. Atardecer en el oriente venezolano. Tan bonito como los atardeceres aquí en Lima, tan bonitos los de Chile, los de México, los de Ecuador. Estoy, qué carajo, conciliador. Pero simplemente estos son los mejores. Gracias, compañeros.